En 1950, el mundo contuvo la respiración. En una Corea dividida, dos ideologías chocaron y desataron el primer gran conflicto de la Guerra Fría. Descubramos más sobre esta historia. La península de Corea ha sido históricamente un punto estratégico en Asia Oriental. Durante siglos, Corea mantuvo una estrecha relación con China, funcionando incluso como Estado versario desde 1637 hasta finales del siglo XIX. La situación cambió cuando Japón derrotó a China en 1894 y comenzó a expandir su influencia en la región posteriormente. Tras derrotar al Imperio Ruso en 1905, Japón estableció un proyectado sobre Corea que se transformó en ocupación total en 1910. Esta ocupación duró hasta 1945, cuando Japón fue derrotado a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la liberación de Corea no significó la unificación total del país. En el momento en que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, Corea experimentó la división concreta en el año 1948. Pues en este contexto del inicio de la Guerra Fría es importante resaltar que las potencias vencedoras decidieron dividir temporalmente la península en dos zonas. Estas dos zonas de ocupación a lo largo del paralelo 38. Eso bajo la influencia de la Unión Soviética en el norte y en el sur bajo la influencia de Estados Unidos. Esta división, que inicialmente se consideró temporal, pronto se transformó en una separación política permanente que hasta el día de ahora sigue siendo relevante. La ocupación japonesa se caracterizó por un fuerte control político, explotación económica y represión cultural. Durante este periodo, Corea fue utilizada como una fuente de recursos y mano de obra para apoyar la expansión del imperio japonés. Más adelante, en el contexto del nuevo orden mundial surgido tras la guerra, las potencias vencedoras decidieron dividir temporalmente la península coreana en dos zonas de ocupación a lo largo del paralelo 38. Esto significó que otra vez Corea tuvo una influencia, ya en este momento por la parte de la Unión Soviética y de Estados Unidos. La ocupación. Tras la división de la península, las divisiones de las potencias que controlaban cada zona comenzaron a aumentar. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, característica de la Guerra Fría, influyó directamente en el futuro político de Corea. En 1948 se establecieron dos gobiernos independientes. En el norte se proclamó la República Popular Democrática de Corea, dirigida por Kim Il-sung, con un sistema comunista apoyado por la Unión Soviética. En el sur se estableció la República de Corea, gobernada por Syngman Rhee, que mantenía una fuerte postura anticomunista y contaba con el respaldo político y militar de Estados Unidos. Ambos gobiernos afirmaban ser los legítimos representantes de toda la península coreana. Como resultado, cada uno buscaba la unificación del país bajo su propio sistema político. Durante los años previos a la guerra, se produjeron numerosos enfrentamientos fronterizos entre ambos lados del paralelo 38. Estas tensiones reflejaban no solo el conflicto interno coreano, sino que también la rivalidad ideológica global entre el comunismo y el capitalismo. La situación se volvió aún más compleja en 1949, con el triunfo de la revolución comunista en China liderada por Mao Zedong. Con China y la Unión Soviética apoyando a Corea del Norte, el equilibrio de poder en la región cambió significativamente. En este contexto, Corea del Norte comenzó a considerar seriamente la posibilidad de unificar la península mediante la fuerza militar. El 25 de junio de 1950 marcó el inicio de la Guerra de Corea. Ese día, más de 100.000 soldados norcoreanos cruzaron el paralelo 38, con apoyo de tanques y artillería suministrados por la Unión Soviética. La ofensiva fue rápida y tomó por sorpresa al ejército de Corea del Sur. En pocos días, las fuerzas norcoreanas lograron avanzar rápidamente hacia el sur y capturaron la capital, Seúl. El presidente surcoreano Syngman Rhee se vio obligado a abandonar la ciudad, mientras las tropas del norte continuaban su avance. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó la invasión y solicitó a los Estados miembros brindar apoyo militar a Corea del Sur. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Harry Truman, asumió el papel central en la respuesta internacional,
Para Estados Unidos, el conflicto representaba una prueba clave para su política de contención del comunismo durante la Guerra Fría. A pesar del apoyo internacional, las fuerzas surcoreanas y estadounidenses fueron empujadas hacia el extremo sureste de la península, quedando confinadas en la pequeña zona conocida como el perímetro de Busan. Durante ese momento crítico de la guerra, parecía que Corea del Norte estaba a punto de lograr una victoria decisiva. El rumbo de la guerra cambió significativamente gracias a una estrategia militar liderada por el general estadounidense Douglas MacArthur. En septiembre de 1950, las fuerzas de la ONU realizaron un audaz desembarco anfibio en la ciudad portuaria de Incheon, ubicada cerca de Seúl, detrás de las líneas enemigas. Esa operación sorprendió completamente a las tropas norcoreanas y permitió a las fuerzas de la ONU recuperar rápidamente la capital surcoreana. Tras este éxito, las tropas de la ONU comenzaron una ofensiva hacia el norte, empujaron a las fuerzas norcoreanas más allá del paralelo 38 y acercándose a la frontera con China. Sin embargo, ese avance generó preocupación en el gobierno chino. El líder chino, Mao Zedong, temía de la presencia de las fuerzas respaldadas por Estados Unidos cerca de su frontera, representaba una amenaza directa para su seguridad de su país. Como respuesta, China decidió intervenir en el conflicto. A finales de 1950, cientos de miles de soldados chinos cruzaron la frontera y comenzaron a combatir junto con Corea del Norte. Esta intervención cambió completamente el equilibrio militar de la guerra. Las fuerzas de la ONU fueron obligadas a retroceder y el conflicto entró en una etapa de estancamiento militar. Después de 3 años de combates intensos, ninguno de los bandos logró obtener una victoria definitiva. Finalmente, el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio en Panmunjom que puso fin a las hostilidades activas. Este acuerdo estableció una zona conocida como la Zona Desmilitarizada o DMZ, una franja de aproximadamente 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho que separa a Corea del Norte y Corea del Sur. Sin embargo, el armisticio no fue un tratado de paz definitivo. Técnicamente, ambos países siguen en estado de guerra hasta el día de hoy. Desde entonces, las dos Coreas han seguido caminos muy diferentes. Corea del Sur se convirtió en una democracia con una economía de mercado altamente desarrollada y una fuerte presencia en el comercio internacional, con empresas como Samsung, Hyundai y LG. Por otro lado, Corea del Norte mantiene un sistema político autoritario, con una economía centralizada y un fuerte enfoque en el poder militar. La división de la península coreana sigue siendo uno de los legados más visibles de la Guerra Fría y continúa siendo una de las zonas más tensas del mundo. Es la único país se ha desaparecido, se ha dividido la misma raza en el mundo. Ya no he visto ningún país se ha dividido por el tema de guerra. Bueno, de hecho Vietnam al inicio, la guerra de Vietnam se dividió, pero ya se reunificó. Y Rusia, bueno, al inicio tiene como estado, pero ellos ya se han hecho independencia, cada país por sus decisiones. Pero Corea aún está dividido por el tema de ideología, por la guerra. Así que en el mundo, ojalá que aprenda, no pelean por ideología, la misma raza, mismos pueblos, porque hasta ahorita tenemos gran herida y hasta ahorita no se puede reunificarse por el tema de conflicto, también de parte de político, de entendimiento de la relación diplomática. Así que sí, como nuestro pueblo, cualquier momento queremos hacer reunificarse, pero por tal nuestra petición no se puede lograr. Quién sabe,
en qué país está negando que Corea se reunifique. Así que, que tenga buena relación.